¿Ya has notado que Jesús nunca suplicaba? No hay una sola escena en la que implore, llore en voz alta o intente convencer al cielo de que es digno. El Cristo que muestran los evangelios no pedía, declaraba, movía la realidad como quien ya tenía autoridad sobre ella, sin necesidad de sentirla, sin necesidad de gritar por ella. Y, sin embargo, a la mayoría se le enseñó a hacer lo opuesto. Cuanta más emoción, mejor. Cuanto más desesperación, más fe. Pero, ¿y si esa fe ruidosa fuera justamente lo que bloquea el acceso? ¿Y si el cielo no responde al volumen del pedido, sino a la precisión del comando? Algo está mal en la forma en que aprendimos a conectarnos. Algo esencial fue olvidado. Y quien siente esto, aunque nunca lo haya dicho en voz alta, ya comenzó a recordar. Volvamos al inicio. Fuiste entrenado para creer que cuanto más sientes, más te conectas. Pero eso es una mentira bien intencionada. La emoción fue vendida como un puente, cuando, en realidad, es un desvío. La realidad no se inclina ante el grito, ni ante el llanto, ni ante la belleza de la desesperación. Se inclina ante la organización interna, ante la estructura silenciosa del ser. Desde temprano te enseñaron que sentir fuerte era señal de fe. Pero la verdad es que la intensidad no es conexión. Es posible explotar de emoción y seguir completamente fuera de alineación. La oración tradicional, tal como fue enseñada, refuerza esto. Cuanto más fervor, más posibilidades de ser escuchado. Pero, ¿por quién? ¿Y por qué sería necesario convencer a Dios de algo que ya es? No fuiste rechazado por falta de fe. Fuiste distraído por exceso de dramatización. Como si la fuerza estuviera en el volumen del pedido, y no en el silencio del posicionamiento. El problema nunca fue la falta de fe, fue el exceso de ruido. La realidad no responde a cuánto sientes, responde a cuán internamente estás posicionado. Y sin esa organización, ninguna intensidad genera acceso real. Observa a las figuras que verdaderamente alteraron la realidad. Ninguna de ellas hacía alarde. No se arrodillaban en súplica, ni buscaban aprobación externa. Había una calma casi desconcertante antes de cualquier gesto. Como quien no espera que algo ocurra, solo permite que se revele. Jesús, al sanar, no imploraba. Él decía, levántate. Ve. Está hecho. Palabras cortas, secas, finales. Esa precisión no era casualidad. Era el reflejo de algo que ya estaba resuelto por dentro. Lo que mueve lo externo es lo que ya está consolidado en lo invisible. Sientes que necesitas hacer mucho ruido para ser escuchado. Pero lo que transforma el mundo nunca fue el volumen. Fue la densidad silenciosa de quien ya sabe lo que está operando. Antes del milagro, había una certeza. Antes del gesto, había presencia. Antes de la acción, había quietud organizada. El poder no comienza en el acto, comienza en la ausencia de duda, en la ausencia de negociación interna, en la conciencia de que no se pide aquello que ya es. Y quien realmente sabe, actúa como quien ya terminó incluso antes de comenzar. Existe una ilusión antigua, la de que hay una fuerza oculta contra ti. Un enemigo espiritual, un sabotador cósmico, una entidad que quiere impedir tu evolución. Pero la verdad es mucho más sutil, y mucho más incómoda. El sistema no es maligno, es autorregulador. Y toda estructura, física, psíquica, espiritual, resiste a quien intenta modificarla sin autorización interior. La realidad no bloquea por crueldad, bloquea por protección. No de tu alma, sino del propio orden que sostiene todo. ¿Quieres mover piezas grandes con el corazón agitado? ¿Quieres transformar tu vida con una mente que aún está llena de ambivalencia? El error humano fue interpretar la resistencia como castigo, como si un no del cielo fuera juicio, cuando siempre fue un espejo. Nada te niega. Lo que sucede es simple, el sistema repele la inestabilidad, y solo permite acceso a quien ya se ha vuelto compatible con el nuevo orden que desea crear. No estás siendo probado. Estás siendo calibrado, hasta que tu vibración interna deje de agredir a la realidad que quieres acceder.
Fuiste enseñado a ver los milagros como excepciones, rupturas de la lógica, favores divinos concedidos a unos pocos. Pero los milagros no rompen la realidad. Solo revelan cuán limitada es la percepción común. Lo que llamamos milagro es, en verdad, un evento que opera fuera del repertorio mental colectivo. No es que desafíe las leyes. Es que accede a leyes que pocos aprendieron a observar. Jesús no violaba el mundo. Operaba desde una capa más alta de él. Por eso no explicaba. Por eso no pedía permiso. Él hacía. Lo extraordinario no exige fe ciega, exige alineación precisa. Los milagros son códigos que responden al posicionamiento, no al merecimiento. Por eso muchos suplican y nada sucede, mientras otros dicen poco, y todo se mueve. La realidad es íntegra. No privilegia. Responde a la coherencia interna con las leyes superiores. No necesitas ser especial. Necesitas ser compatible. Y la compatibilidad no es un don. Es estructura. Cuando eso entra, el milagro deja de ser excepción. Y comienza a ser operación natural de quien recuerda. Existe una diferencia silenciosa entre quienes reaccionan al mundo y quienes operan desde un centro propio. Esa diferencia no tiene que ver con merecimiento, iluminación ni favoritismo divino. Tiene que ver con estructura interna. Algunos viven en un estado constante de reactividad. Si el entorno cambia, ellos cambian. Si algo falla, se deshacen. Estas personas viven como consecuencia, nunca como causa. Otros, en cambio, aprendieron a sostener un estado interno estable. Incluso cuando el caos se presenta, no se disuelven. Esto no es una élite espiritual. Es simplemente gente que integró, por dentro, lo que otros aún buscan fuera. No hay juicio aquí. Solo hay constatación. La realidad responde más rápido a quien ya dejó de esperar permiso. Tú también puedes acceder. Pero necesitas decidir desde dónde vas a operar. Desde el campo emocional que suplica o desde la conciencia que comanda. Ese desplazamiento lo es todo. Porque la verdadera espiritualidad nunca fue sobre merecer bendiciones. Fue sobre volverse compatible con lo que ya existe. Y esa compatibilidad no depende de Dios. Depende de tu madurez perceptiva. La mayoría ora con palabras, pero sin estado. Repite frases con devoción, pero sin presencia. Como si el sonido, por sí solo, tuviera poder. Pero el lenguaje fue creado para organizar comportamientos, no para abrir portales. Cuando alguien dice en nombre de Jesús esperando un efecto automático, transfiere el poder a la fórmula, no al estado interno que la sostiene. Ahí comienza la ilusión. Creer que la repetición va a sustituir la alineación. Pero el mundo invisible no responde a fonemas. Responde a la coherencia. Y la coherencia no se enseña, se construye. Las palabras solo funcionan cuando son efectos, no intentos. No dices algo para convencer a la realidad. Lo dices porque la realidad ya se alineó con lo que tú eres. Jesús hablaba poco. No porque no pudiera decir más, sino porque lo esencial no necesitaba ser explicado. Solo necesitaba ser encarnado. Todo lenguaje que intenta manipular sin presencia, fracasa. Porque no hay sonido más alto que un estado verdadero. Y en el silencio de quien ya se ha convertido, toda palabra se vuelve innecesaria. Todo intento de mover la realidad sin estructura, se hunde. No importa cuánto desees, supliques o declares. Sin tres condiciones simultáneas, todo se convierte apenas en esfuerzo estético. La primera es conciencia, saber exactamente desde dónde estás operando. Sin claridad, actúas desde la ilusión, y refuerzas aquello que deberías trascender. La segunda es posicionamiento, dejar de pedir permiso interno. Mientras dudas de ti, tu comando sale fragmentado. Y la realidad no responde a la ambivalencia. La tercera es dirección, actuar sin negociación. Quien aún necesita convencerse, no está listo para mover lo invisible. Estas tres condiciones, conciencia, posicionamiento y dirección, forman el trípode de la influencia real. No pueden ser simuladas. No pueden ser heredadas. Deben ser encarnadas. Sin ellas,
Cualquier intento de manifestación se vuelve apenas una oración bien intencionada, pero inofensiva. Y el tiempo sigue pasando, alimentando la sensación de que Dios no respondió. Pero lo que no respondió fue el sistema, porque no reconoció coherencia suficiente para liberar el acceso. Antes de tocar cualquier estructura externa, es necesario retroceder. No por debilidad, sino por precisión. La mente que intenta influir mientras está inundada de estímulos, falla el blanco. No por falta de fe, sino por exceso de interferencia. La prisa espiritual es ruido disfrazado de voluntad. Y todo ruido interno bloquea el acceso sutil. El retroceso estratégico es la decisión de retirar energía de la ansiedad. Es dejar de intentar, solo por un instante, para reorganizar el centro desde donde todo parte. No es pasividad. Es compresión de potencia. No pierdes fuerza al silenciar. La concentras. La mente ruidosa no es débil. Está simplemente demasiado ocupada para operar con precisión. Y la realidad exige precisión, no esfuerzo. Antes de intentar mover algo en lo externo, vacía. Antes de decir, sostén. Antes de actuar, alinea. Quien salta esta etapa, repite patrones. Quien la honra, se reposiciona como un canal claro. El silencio no es ausencia. Es la sala de espera de la manifestación real. Existe un punto interno que no tiembla. Un centro silencioso donde las decisiones nacen sin duda, sin prisa, sin necesidad de validación. Cuando accedes a ese lugar, la acción deja de ser una apuesta. Se convierte en una extensión natural de lo que ya está decidido. Ese centro no grita, no debate, no necesita ser defendido. Simplemente es. Cuando Jesús decía ve, no era un comando externo. Era el reflejo de una decisión tomada desde ese núcleo estable. La fuerza no estaba en la palabra, estaba en el lugar desde donde surgía. Ya has estado cerca de ese centro. En esos momentos en los que algo dentro decía es esto, sin explicación, sin debate, solo certeza. El problema es que la mayoría escucha ese punto, y enseguida lo abandona. Va a consultar la opinión de los demás, la inseguridad del ego, el miedo al rechazo. Pero cada vez que actúas fuera del centro, tu acción sale contaminada. Y la realidad responde con distorsión. Lo que transforma el mundo no es lo que piensas. Es el lugar interno desde donde actúas. La mente excesivamente espiritualizada complica. Busca códigos, rituales, capas infinitas de explicación. Pero la verdad, la que opera, la que mueve, la que activa, es simple. La acción correcta no es larga. No necesita ser bonita, ni teatral, ni cargada de emoción. Es corta, específica, final. Quien necesita repetir está intentando convencerse a sí mismo. Está negociando con su propia duda interna. Pero cuando una decisión nace del centro, es suficiente. Jesús no prolongaba gestos. No construía climas. Él decía, y punto. Esa economía de palabras no era frialdad. Era autoridad. La realidad no responde a la cantidad de palabras. Responde a la integridad de la postura. El orden que mueve no pide. Declara. No por arrogancia, sino por alineación. No necesitas reforzar lo que ya es. Ni decorar frases para ser escuchado. El universo es más sensible al origen del orden, que al orden en sí. Y cuando surge limpio, sin ruido, sin duda, no vuelve vacío. Toda decisión real provoca inestabilidad, no porque esté equivocada, sino porque rompió un patrón anterior. Y toda ruptura genera eco. Ese eco es el ruido. Decides con claridad. Sientes el clic interno. Actúas. Y entonces, la duda regresa. El miedo aparece. El viejo sistema intenta retomar el control. Ese momento no es señal de error. Es prueba de que algo se ha desplazado. Y el sistema interno, al igual que el externo, intenta volver al equilibrio antiguo. El error no está en el ruido. Está en la conversación que comienzas con él. Escuchas la duda,
y negocias. Escuchas el miedo, y te detienes. Escuchas al viejo yo, y desacreditas la decisión tomada. Pero el ruido no vino para ser analizado. Vino para ser atravesado. Silencia. Continúa. Permanece en el nuevo centro. Lo que parece incomodidad es, en realidad, reestructuración. Toda transformación genera resistencia. ¿Y quién entiende esto? No interpreta el malestar como señal divina. Lo interpreta como confirmación de que lo nuevo ya comenzó a actuar. Existe un intervalo entre la decisión interna y la reorganización externa. Ese espacio es inevitable, pero para quien fue condicionado a la prisa, parece un castigo, como si el universo estuviera en silencio, cuando, en realidad, está procesando. Ese tiempo invisible no es inercia, es maduración. La realidad necesita realinear vectores, mover piezas, disolver patrones antiguos. Y eso no sucede bajo comando emocional. Sucede bajo permanencia. La mayoría decide, y comienza a observar compulsivamente. Verifica señales. Busca validaciones. Interpreta todo como respuesta o negación. Y, en ese exceso de expectativa, bloquea el flujo. Quien intenta acortar el tiempo por miedo, lo alarga. Quien observa demasiado, desacredita. Quien quiere acelerar, desequilibra. Pero quien decide y permanece, crea estabilidad para que lo nuevo se manifieste. Jesús nunca decía veamos si funcionó. Decía está hecho. Y seguía. Esa es la postura que el tiempo respeta. Porque el tiempo espiritual no es cronológico. Es vibracional. Y quien vibra en certeza, acelera lo invisible. Lo demás, es solo gestación. El error común es esperar que la alineación traiga euforia. Pero cuando algo realmente empieza a funcionar, la emoción baja. No porque haya perdido fuerza, sino porque entró en armonía. La verdadera señal de que te has alineado no es el entusiasmo, es la neutralidad. El apego disminuye. El drama se disuelve. La urgencia desaparece. Ya no sientes que necesitas correr detrás de algo. Sabes que estás exactamente donde deberías estar. Sin ruido. Sin tensión. Sin espectáculo. La madurez espiritual no grita victoria. Se mueve en silencio. Con ligereza. Con exactitud. El esfuerzo da paso a la entrega organizada. Y los resultados empiezan a surgir no por obsesión, sino como consecuencia. Ya no intentas demostrar nada a nadie, ni a ti mismo. Simplemente operas desde un lugar interno donde todo ya está resuelto. Y por eso funciona. Porque la realidad responde a lo que ya eres. No a lo que finges estar intentando ser. Lo real no llega con desesperación. Llega con tranquilidad. Y esa tranquilidad es el sello de la alineación. Siempre que sientes que necesitas a alguien para validar lo que llevas dentro, aún no confías plenamente en ti. Esto no es una condena, es solo el diagnóstico de una estructura en transición. Los sistemas religiosos prosperaron sobre esa inseguridad. Ofrecieron mediación, un camino entre tú y lo sagrado, un intérprete entre tu alma y lo divino. Pero toda mediación tiene un costo. Te mantiene como alguien que aún no puede. Como alguien que necesita autorización. Y mientras eso siga activo, tu fuerza seguirá tercerizada. El Cristo que habita en ti no necesita representantes. No se manifiesta por intercesión. Despierta por recuerdo. Y recordar no es creer. Es reconocer aquello que nunca se fue. La autonomía espiritual no se declara con palabras bonitas. Se manifiesta en la forma en que actúas. Y en la calma con la que ya no necesitas confirmación. No estás siendo llamado a seguir a nadie más. Estás siendo llamado a volver. Y quien vuelve así, cierra el ciclo de la dependencia. Nada de lo que se ha dicho aquí exige adhesión. No necesitas estar de acuerdo, creer, repetir frases ni seguir un nuevo camino. Porque el acceso nunca fue sobre creencia. Fue, y siempre será, sobre estructura interna.
La realidad no responde a promesas, responde a posturas. Y la postura es lo que emanas cuando nadie está mirando, cuando no hay escenario, cuando no hay audiencia. Solo tú, y la vibración silenciosa de lo que realmente sostienes. Puedes orar todos los días, ayunar, hacer vigilias, pero si, en el fondo, aún estás esperando que algo externo libere tu vida, estarás operando como suplicante, no como heredero. El Cristo enseñaba con el cuerpo, con el silencio, con la forma de moverse, y todo en él decía, yo soy. Esto no es una frase mágica, es un estado, y solo se activa cuando dejas de pedir, y comienzas a recordar. No necesitas implorar, solo necesitas encarnar, porque la realidad nunca fue programada para responder a peticiones. Fue creada para reconocer a quien ya se ha posicionado como respuesta.